Cuando las personas comienzan a llevar vidas en las que se burlan de Dios o tienen en poco las cosas santas o llegan a jugar con las cosas del Señor, estas personas suelen pensar que por un momento todo marcha bien, que todo está en orden, que la prosperidad les va a salir al encuentro, pero lo cierto es que el resultado de este estilo de vida no es otro sino dolor y quebranto. El día de ayer estuvimos meditando en la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 6, versículo 7, en donde se nos dice que no nos engañemos, de Dios nadie se burla. Y esta frase es muy importante que aparezca en la Biblia, diciéndonos que es imposible burlarnos de Dios, es imposible tener a Dios en poco. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos saber que Él nos ha llamado a una vida santa, a una vida comprometida con su verdad, a una vida en la cual, además de buscarle, de caminar con Él, nosotros deseamos hacer su voluntad, deseamos vivir para Él en todas las cosas. Es por esta razón, hermanos, que debemos distanciarnos de todo aquello que tiene a Dios en poco, de todo aquello que se burla de Dios o que considera a Dios por debajo, ¿sí?, de quién es realmente Él. Dios nunca puede ser el segundo lugar, Dios nunca puede estar desplazado en nuestras vidas, Él debe ser el primer lugar. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a seguir avanzando. El día de ayer nuestro título fue No tomes o no tengas a Dios en poco, no tomes a Dios en poco, no tengas al Señor como algo vano. Y el día de hoy, hermanos, vamos a seguir profundizando en este pensamiento, vamos a ir un poco más allá, viendo cómo aquellos que practican esto, que tienen a Dios en poco, que se toman a Dios a la ligera, a menudo llegan a descubrir que la felicidad que buscaban, ese placer que deseaban encontrar, en realidad dura muy, muy poco. El programa que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, estoy seguro, va a ser de muchísima bendición y está conectado directamente con el mensaje del día de ayer. Así que si todavía no han visto la meditación de ayer, al terminar este programa, vayan a verlo, hermanos, y sé que la enseñanza va a ser complementaria y va a ser de muchísima bendición para nosotros. Nuestro título de la meditación del día de hoy es La felicidad que dura poco. Esta es nuestra reflexión del día de hoy, hermanos, la felicidad que dura poco. Es decir, hermanos, cuando vivimos considerando a Dios o teniendo a Dios en poco, lo cierto es que a menudo comenzamos a ver que eso que estábamos persiguiendo, ese orgullo que nos sostenía, se viene abajo y falla. Por eso es importante aprender a buscar e identificar la verdadera felicidad que Dios ofrece para los que le buscan en su palabra. Así que el día de hoy, hermanos, esta es nuestra meditación. Hay una felicidad que es pasajera, una felicidad que dura muy poco. Pero uno de los temas importantes en la Biblia, queridos hermanos, es el tema de la verdadera felicidad, de la verdadera dicha, del verdadero placer. Lo cierto es que Dios dedica bastante tiempo a hablarnos de en dónde está la verdadera realización, el placer, la felicidad para los hombres. Por ejemplo, el lugar donde Adán y Eva fueron creados, que se llama Edén, ese lugar, esa palabra Edén en el idioma hebreo original, es una palabra que se usa para decir gozo, felicidad, plenitud. Piensen en esto, el lugar en donde Dios puso a los hombres, a Adán y a Eva en un principio, el lugar en el que ellos fueron plantados, era un lugar que se llamaba gozo, se llamaba placer. Era el deleite, el disfrute total en Dios. Los hombres, tratando de crear su propio Edén, comieron del fruto prohibido y quedaron descalificados. Es por esta razón, hermanos, que Dios va a seguir hablándonos de este tema y va a usar una palabra. Quizá la palabra felicidad como tal no la vamos a encontrar en la Biblia, al menos en algunas traducciones antiguas no, sino hasta la traducción, por ejemplo, en lenguaje actual o la traducción, nueva traducción viviente. Vamos a empezar a encontrar que la palabra se traduce como felicidad o como dicha, pero la palabra por excelencia para hablar de este tema, Dios la llama bienaventuranza. La bienaventuranza, hermanos, es una palabra usada en el idioma bíblico para referirse a la felicidad suprema. De hecho, es una palabra tan amplia, tan grande, tan rica, que ha costado trabajo traducirla. Por eso, uno de mis teólogos preferidos, que es y maestro erudito de griego, el doctor William Barclay, que ya no está con nosotros, ya partió a la presencia del Señor, él traduce la palabra bienaventurados
como 3 veces feliz. Una felicidad sobre felicidad sobre felicidad. Así que, hermanos, uno de los temas importantes de la Biblia es el tema de la felicidad. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la verdadera felicidad? ¿Dónde está el verdadero placer, el verdadero gozo en la vida? Ciertamente no lo encontramos, hermanos, en las cosas pasajeras y terrenales, como lo son el dinero, las riquezas, el poder, mucho menos, queridos hermanos, vamos a encontrar esa felicidad verdadera y duradera viviendo lejos del Señor o llevando vidas apartadas de Él. Para que podamos vivir, queridos hermanos, en esa felicidad verdadera, hay que apartarnos de los caminos que corrompen y de los caminos que destruyen. Nuestra sinopsis del día de hoy, queridos hermanos, lleva como título: quienes optan por resistir a Dios y se burlan de Él, no podrán más que encontrar una felicidad que dura muy poco. Hermanos, el énfasis de hoy es hablar de esta felicidad impostora, vamos a llamarla, esta felicidad falsa que propone que podemos ser felices sin Dios, lejos del Señor. Pero vamos a ver en la Biblia que aquellos que trataron de ser felices sin Dios, desconsiderando al Señor, en realidad llegaron a encontrar dolor y amargura en su camino. Recuerden, hermanos, hay una felicidad impostora que se nos ofrece y se nos presenta a través de las cosas de esta vida. Pero nosotros debemos tener en claro cuál es la felicidad que Dios propone en su palabra. Nuestra cita bíblica del día de hoy, hermanos, que es la que vamos a estar memorizando en este día, es Job capítulo 20, versículo 5. Y dice que la alegría de los malos es breve. ¿Sí? La alegría del malo es breve, hermanos, y el gozo del impío es por un momento. Piensen en estas palabras, queridos hermanos. La alegría de los malos es breve, es momentánea, y el gozo del impío por un momento. Job capítulo 20, versículo 5. Yo los animo, queridos hermanos, a que preparen su Biblia, preparen su cuaderno de notas. Vamos haciendo nuestra memorización del día de hoy y vamos a nuestra meditación, hermanos, que aquí es donde comenzamos. A lo largo de la historia, las personas han tratado de burlarse de Dios. Y estas no solo han fracasado terriblemente, sino que han comprobado en carne propia que la obstinación y el orgullo que seguían al ir en contra de Dios siempre falla, siempre abandona. Y que la felicidad que pretendían alcanzar sin Dios es ilusoria y pasajera. Hay una historia, desde luego entre millares que son similares, que retrata cómo el hombre que se burla de Dios y lo tiene en poco, siempre es vencido por el testimonio de la verdad de Dios. En el siglo XVI vivió un hombre llamado Voltaire, que fue un escritor e historiador muy reconocido y fue considerado como uno de los mayores representantes de la Ilustración, ese periodo de tiempo de la historia que enfatizó el poder de la razón humana, de la ciencia y que menospreciaba la religión. Aunque en sus primeros años de vida, Voltaire perteneció a una familia cristiana y fue criado con valores cristianos, en su juventud él decidió alejarse del Señor y se inclinó a llevar una vida basada en el ateísmo y en el escepticismo. Llegó a ser tal su desprecio por las cosas de Dios que se le llegó a considerar como el gran enemigo y crítico de la Biblia. Su repudio hacia Dios era tal que un día afirmó esto: después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar. Lo interesante de la historia, hermanos, es que después de la muerte de Voltaire, su vieja imprenta y la casa donde él vivió fueron comprados por la Sociedad Bíblica de Ginebra, la casa de aquel que dijo que la Biblia dejaría de ser relevante y que se perdería en las páginas de la historia. Un año después, tan solo un año, servía como imprenta para traducir y publicar la Biblia en más de 45 idiomas. Y no solo eso, el 24 de diciembre de 1933, el gobierno de Inglaterra le compró a los rusos el valioso manuscrito sinaítico de la Biblia por $500,000. En contraste, ese mismo día, una primera edición de la obra completa de los escritos de Voltaire se vendía en 11 centavos de dólar en las librerías de París. Al día de hoy, hermanos, la Biblia se encuentra encabezando la lista de los libros más traducidos del mundo y de la historia. Queridos hermanos, cuando los hombres pretenden burlarse de Dios, tener las cosas santas en poco o jugar con la santidad de Dios, las cosas suelen salir terriblemente mal.
Esto se debe a que Dios es veraz y ha dicho que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y por eso los que resisten al Señor, los que se ponen en su contra, los que se burlan de Él, tarde o temprano resbalan y caen. Jeremías capítulo 2, versículo 19 nos ofrece una poderosa advertencia, hermanos, al respecto de esto, al decirnos que dar la espalda a Dios siempre va a resultar en amargura y en dolor. El pasaje dice así: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si vivimos en contra del Señor, teniendo en poco su verdad, su santidad, al final vamos a cosechar el fruto amargo de la desdicha. Zofar, uno de los amigos de Job, advirtió lo siguiente en Job capítulo 20, versos 4 al 7, y lo formuló de manera de una pregunta. ¿No sabes que fue así desde siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocare las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Ahora miren con cuidado, hermanos, estas palabras. Zofar dice que desde el principio, desde los orígenes de la humanidad, la alegría de los malos ha durado muy poco. Es una felicidad pasajera, impostora, que se desvanece como el humo en el viento. Y que algunos que son altivos y se burlan de las cosas de Dios, aunque por un momento sientan que todo marcha bien, pronto serán derribados. Al respecto de lo anterior, tenemos abundantes ejemplos en la Biblia, pero quizá el más representativo de todos sea el ejemplo de Adán y de Eva. Aunque fueron creados a la imagen de Dios y gozaban de todas las bendiciones del Edén en un principio, la Biblia nos dice que quebrantaron el mandamiento de Dios y se rebelaron contra él. Aunque Dios les había dicho que no comieran del árbol prohibido y les advirtió que morirían si desobedecían, Adán y Eva fueron en contra del santo mandamiento de Dios. Génesis capítulo 3, verso 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tanto Eva como Adán, hermanos, comieron del árbol del que Dios les había prohibido. Pero aquí hay algo muy interesante. Dice que Eva vio el árbol y le pareció bueno para comer. Este primer pensamiento, hermanos, es terrible, porque pone en tela de juicio las palabras del Señor, que había dicho con toda claridad que no debían comer. Eva, pensando que el árbol era bueno, estaba tratando de ser más sabia que Dios, quien había prohibido comer de él. ¿Qué ocurrió entonces al final con Adán y Eva? La Biblia nos dice que fueron avergonzados por su pecado, fueron expulsados del Edén y fueron obligados a vivir en medio de la desesperación y el dolor de los cardos y los espinos. El día de hoy, hermanos, sigue sucediendo lo mismo que ocurrió allá. Cuando los hombres deshonran a Dios y piensan que son más sabios que Él, en realidad se están acarreando la pena más amarga y el dolor más agudo. Los hombres que se burlan del Señor, de las cosas de Dios, poniendo en tela de juicio su palabra o llevando vidas de hipocresía, están caminando un desfiladero en el cual van a caer. Mis amados, Dios no quiere que llevemos vidas frívolas o que nos tomemos con ligereza su palabra. Él no quiere que vivamos con dobleces, dando una cara aquí y otra allá afuera. Él quiere que seamos íntegros para con Él y que vivamos a la luz de su verdad. La felicidad que propone el estilo de vida que se burla de Dios puede parecer prometedora en un principio, pero su luz se apaga muy rápido. Sin embargo, hay otra clase de felicidad, y es la felicidad que Dios ofrece a los que viven en sinceridad y en integridad delante de Él. Esta felicidad, hermanos, no se apaga con el tiempo ni puede ser opacada por los problemas y los afanes de la vida. Si queremos ser poseedores de esta felicidad, tenemos que acercarnos al Señor con corazones humildes y corazones sinceros, y tenemos que aprender a vivir la vida que a Él le agrada. Vamos a hablar sobre esta vida que Dios nos enseña en su palabra y la felicidad que viene como resultado de ella el día de mañana. Por ahora, hermanos, reflexionemos y meditemos en la felicidad de los que se burlan de Dios, la cual dura poco, la cual se propone como la verdadera felicidad, pero es una felicidad impostora. Vamos a hacer una oración en este punto.
Amoroso Dios y buen Padre, en tu palabra tú nos enseñas que debemos llevar una vida íntegra, una vida sincera delante de ti. Que delante de ti, Señor, no hay lugar para apariencias ni para pretensiones. Todos aquellos que te buscan deben hacerlo con un corazón sincero. Amado Dios, hoy hemos visto en tu palabra y hemos visto en la historia que la felicidad de los malos es breve y que la felicidad y la alegría de los que deciden vivir sin ti es pasajera. Por eso, Señor, queremos recordarnos a nosotros mismos nuestra decisión de caminar contigo, nuestra decisión, Señor, de vivir a tu lado y de servirte con corazones limpios. Señor, ayúdanos a no apartarnos de ti, a no caer, Señor, en ninguna clase de burla o de juego hacia ti. Queremos vivir con honestidad, con sinceridad delante tuyo. Amado Dios, ayúdanos, Señor, el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos, espero que esta pequeña reflexión del día de hoy haya sido de bendición para sus vidas. Recuerden, la felicidad de los malos es breve. La felicidad de los que se apartan del Señor, de los que resisten a Dios, es pasajera. Yo les quiero invitar el día de hoy, queridos hermanos, para que reflexionemos en esto. No dejemos ni permitamos que ese pensamiento de que somos más sabios que Dios, de que podemos vivir de una manera mejor que la que Dios ha propuesto, se posesione de nuestro corazón. No permitamos eso. Más bien, hermanos, en su lugar, dejemos que la palabra de Dios guíe nuestros pasos. Dejemos que el Señor sea el que nos diga y nos marque el camino. Obedezcamos al Señor. Esa es la clave, hermanos, de la verdadera felicidad. El día de mañana terminaremos esta serie de pensamientos que iniciamos el día de ayer con el tema no tomes a Dios a la ligera, y el día de hoy la felicidad que es pasajera, la felicidad que dura poco. Mañana, hermanos, nos vamos a enfocar en la felicidad que dura de verdad, la felicidad verdadera, la cual es aquella que Dios propone en su palabra, es la que el Señor dicta en su palabra para nosotros. Hermanos, espero que este programa del día de hoy haya sido de bendición para nosotros, nos haya traído esa claridad, esa ayuda, esa fortaleza. Si fue así, no se vayan sin antes, hermanos, dejarnos un comentario, dejarnos un mensajito. De verdad, me gusta mucho poder leer sus comentarios, poder leer lo que el Señor hace en sus vidas, y ustedes comparten muchas veces su testimonio aquí en los comentarios. Por favor, antes de irse, déjenos saber qué es eso nuevo que han aprendido del Señor, qué es lo que más les ha llamado la atención al respecto. Me encantaría poder leer sus comentarios, de verdad. Hermanos, ha llegado el momento de despedirnos, de decirnos adiós. Recuerden que nos estamos conectando de lunes a viernes en el horario de las 7 de la mañana. Si el Señor nos presta la vida, acá nos vamos a seguir viendo, acá los voy a estar esperando mañana a las 7 de la mañana, esperando que el Señor les siga bendiciendo, les siga moviendo a hacer su voluntad. Me despido de ustedes, hermanos, no sin antes recordarles que estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Hermanos, también antes de despedirme, recordarles que pueden darle clic al botón de me gusta a nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como Ascender, y ahí van a encontrar todos los mensajes, todas las meditaciones, todo el material de la Iglesia Ascender, y también en mi página de YouTube, que aparezco como Marlon Corona. Ahí me pueden encontrar, y deseando, hermanos, que pues sea de mucha bendición para ustedes. Ahora sí, hermanos, me despido enviándoles un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, y nos vemos en la próxima.